Yo soy Ana Milena Gómez, yo soy médica genetista y es para mí un honor hacer parte de este primer simposio de la atención integral del paciente con cáncer. La idea es mostrar un poco cómo es el abordaje multidisciplinario de todos estos pacientes, de manera que yo les voy a hablar del papel de la consejería genética en oncología. Se trata de mostrar un poco el panorama de lo que hace un genetista en oncología, de manera que van a ver que es una presentación muy sencilla. Empecemos por este concepto muy básico de donde tenemos que partir para entender cómo se mueve la genética en el cáncer, y es que el cáncer es una enfermedad del genoma, en el cual hay mutaciones en genes que son clave para el normal control de crecimiento celular. Con las sucesivas divisiones celulares se irán acumulando más y más mutaciones que llevarán finalmente a un crecimiento fuera de control, que es lo que de manera muy simple sucede en el cáncer. Tenemos entonces que hay dos tipos de genes que son protagonistas en la oncogénesis, que tienen funciones fisiológicas que son muy importantes, que de alguna manera están un poco en contraposición. Cuando hay mutaciones en estos genes es que pues vamos a tener problemas. Tenemos por un lado los protooncogenes, que son genes que de manera fisiológica se encargan de estimular la proliferación celular, de manera que cuando hay mutaciones de ganancia de función, esto va a causar una activación constitutiva de todas estas vías de proliferación celular, que esto es lo que va, digamos, a influir en la oncogénesis. Y por el otro lado tenemos los genes supresores tumorales, cuya función fisiológica es frenar ese crecimiento celular, de manera que cuando hay mutaciones de pérdida de función, esto va a causar que se pierda este freno normal y que suceda una proliferación del crecimiento celular. De manera que cuando hay un desequilibrio entre las funciones de estos dos genes, es que esto va a ser parte de la oncogénesis. Entonces tenemos aquí dos escenarios. Esto es, digamos, un concepto muy básico, pero hay que ubicarnos en dos escenarios diferentes en los cuales la genética participa en el cáncer para entender un poco lo que voy a hablar de aquí en adelante. Tenemos por un lado las mutaciones en línea germinal, son aquellas con las cuales un individuo ha nacido. Estas mutaciones están en todas las células del cuerpo, están por lo tanto en las células germinales y pueden ser heredables a la siguiente generación, y estas son las mutaciones que hacen parte o que causan los síndromes que nosotros en genética normalmente, digamos, trabajamos, y los síndromes de cáncer hereditario que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos el otro escenario, que son las mutaciones somáticas. Son mutaciones con las cuales un individuo no ha nacido, son en cambio mutaciones que a lo largo de la vida, por diferentes factores ambientales, pueden ir siendo adquiridas, se encuentran solamente en este tejido afectado, no están, por lo tanto, en células germinales, sino pueden ser heredables a la siguiente generación, y son aquellas mutaciones que hacen parte de todos los cánceres esporádicos. Entonces tenemos al final que todos los cánceres son genéticos, pero la mayoría de ellos no serán hereditarios. Llegamos entonces a esta gráfica sobre la distribución del cáncer, donde vemos que de manera clásica siempre se ha estimado que los síndromes de cáncer hereditario dan cuenta de entre el 5 al 10% de todos los casos de cáncer, siendo aquellos en los cuales se encuentra una mutación en línea germinal que va segregando a través de las familias y que incrementa significativamente el riesgo para cáncer. 5 al 10% es lo que de manera general se ha estimado, pero con el advenimiento de nuevas tecnologías, plataformas NGS en particular, ya podemos hacer más estudios de manera masiva en paralelo, y vemos que esta cifra del 5 al 10% puede ser un poco más alta, y eso también dependerá de cuáles sean los tipos de tumores de los que estamos hablando. Tenemos por otro lado los tipos o los casos de cáncer familiar, que serán aquellos donde no encontramos una mutación segregando en las familias, pero pareciese que hubiesen esas familias más casos de cáncer de lo que uno esperaría por azar. Entonces aquí se estima que pueden haber múltiples genes involucrados y unos factores ambientales que las familias normalmente comparten, que estén involucrados un poco en la génesis de esto. Hay algún incremento en el riesgo para cáncer cuando vemos estos casos familiares, y pues esto pues da cuenta de un alrededor de al 20%. Esto es materia, digamos, de mucho estudio. Y finalmente, los casos de cáncer esporádicos, que serán aquellos que suceden por azar relacionados con factores ambientales, que son los riesgos de la población general y sin duda alguna pues dan cuenta de la proporción más grande de los casos de cáncer.
Entonces, tenemos que el riesgo de cáncer es en realidad un continuo que se va moviendo desde el riesgo de la población general, donde los pacientes tendrán unas tamizaciones regulares, hasta el otro extremo, que son los casos de cáncer hereditario, donde encontramos una mutación en las familias, y estos pacientes serán candidatos a hacer una serie de intervenciones sobre las cuales voy a hablar. Pero quiero mostrar aquí que esto en realidad es un continuo donde vemos que la historia de la familia es muy importante. Por eso que la adecuada construcción de un árbol genealógico será importante para tratar de estimar un poco estos riesgos de cáncer. Entonces, aquí rápidamente para recordar cuáles son las características que nos deben hacer sospechar síndromes de cáncer hereditario, y en líneas generales son cosas diferentes a lo que normalmente uno esperaría en, digamos, la historia natural del cáncer. Y a nivel individual vemos que serán pacientes que tienen cáncer a edad más temprana, pacientes que tendrán cáncer múltiples primarios, bien sea en el mismo órgano, en diferentes órganos, enfermedad bilateral en órganos pares, enfermedad multifocal, aquellos cánceres que tienen algunas particularidades en su histología, por ejemplo, carcinoma medular de tiroides o cáncer de mama triple negativo, que sabemos que tienen ciertas asociaciones, un sexo no usualmente afectado, por ejemplo, cáncer de mama masculino, y cuando nos vamos a la familia, de alguna manera es como lo mismo, pero trasladado un poco, lo mismo del nivel individual, trasladado un poco a la familia. Entonces vemos árboles genealógicos donde del mismo lado de la familia hay cánceres en los mismos órganos, hay unos patrones de cáncer en esta familia que recuerdan o que, digamos, son sospechosos de algunos síndromes en particular, cánceres raros, y evidencia de transmisión autosómica dominante, que es la mayoría de patrón de herencia de estos síndromes, aunque en la mayoría de situaciones no vamos a ver esa herencia autosómica dominante realmente del libro, porque son síndromes que tienen una penetrancia disminuida. Como ven, esa tablita, digamos, es un poco antigua, el 2016, de manera que aquí puse de manera adicional esta otra indicación que el día de hoy también nos haría sospechar, y es, estamos ya el día de hoy en los perfiles genómicos tumorales y hallazgos o mutaciones identificadas en esos perfiles genómicos tumorales también podrían hacernos sospechar una mutación en línea germinal, es decir, un síndrome de cáncer hereditario. Entonces llego aquí a cuál es el papel de nosotros los genetistas en oncología, pues de la consejería genética en oncología. Recordemos entonces que hay dos escenarios, las mutaciones germinales y las mutaciones somáticas. Las mutaciones somáticas son principalmente buscadas o evaluadas por los médicos tratantes de cáncer porque el propósito principal será definir blancos terapéuticos, de manera que yo me voy a enfocar un poquito en este escenario que es donde nosotros genetistas trabajamos. Entonces tenemos que recordar que hay dos escenarios importantes donde impacta esta identificación, que será en el paciente y en su familia, y quiero mostrarles en las siguientes diapositivas un poquito cada una de estas partes desglosadas. Entonces, nosotros queremos, mediante la identificación de una mutación germinal, hacer una mejor identificación del riesgo de un paciente, y eso a su vez permitirá implementar unas estrategias de control de estos riesgos, que serán, por un lado, vigilancia con imágenes, por otro lado, cirugías reductoras de riesgo. Entonces tenemos aquí simplemente quiero detallar un poco mejor que tenemos posibilidades de hacer cirugías reductoras de riesgo en aquellos órganos de los cuales se pueda prescindir, evidentemente, donde básicamente lo que se hace son mastectomías, salpingoforectomías, histerectomías, en algunos casos muy particulares, gastrectomías y colectomías, y esto permite reducir este riesgo. Tenemos, por otro lado, en aquellos órganos sobre los cuales no podemos de manera regular quitar o prescindir, una evaluación mucho más estricta con imágenes, pues dependiendo de cuál sea el órgano que queramos vigilar, y esto lo que permite es hacer una detección temprana. Entonces hay que entender que son dos propósitos diferentes de las dos estrategias, reducción de riesgo con cirugías y detección temprana con imágenes, digamos, una vigilancia más intensiva. De acuerdo a cada una de las diferentes estrategias, habrá como una disminución del riesgo, y algo que no mencioné de pronto aquí abajo, pero pues vale la pena hablar de ello, es la quimioprevención. De pronto, aquí en nuestro medio no se utiliza tanto la quimioprevención para, digamos, manejo del riesgo, pero es algo que debemos tener en cuenta. Bueno, ¿y qué sucede si esta identificación de mutación en línea germinal pues, se hace en un paciente que tiene cáncer? Aparte de toda esta vigilancia y pues, control del riesgo, también podríamos pensar en
estrategias terapéuticas. Entonces, ustedes pues bien sabrán que la evaluación de mutaciones somáticas, como ya hablamos, pretenden buscar blancos terapéuticos que dirijan estrategias terapéuticas, pero lo, entre comillas, novedoso el día de hoy es que la identificación de mutaciones germinales también puede permitir la identificación de blancos terapéuticos, ¿sí? En algunos escenarios muy particulares, evidentemente. Entonces, esta tabla es simplemente para mostrar varios genes que pueden tener una accionabilidad terapéutica cuando hay mutaciones en línea germinal. Aquí voy a hablar rápidamente solo sobre BRCA1 y BRCA2, que es lo que tal vez el día de hoy más conocemos. Entonces, hay ciertos tipos de tumores que cuando tienen mutaciones en BRCA1 o BRCA2, bien sean germinales en algunos escenarios, pues somáticas tendrán otras indicaciones, pueden, digamos, tener accionabilidad un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de PARP, ¿sí? Entonces, aquí pues vemos también hay otra serie de genes, otros genes que participan de la vía de recombinación homóloga, también podrían ser candidatos pues para inhibidores de PARP y otra cantidad de genes adicionales y muchísimos en estudio. Entonces, vemos también cómo la identificación de una mutación germinal puede ayudar a la estrategia terapéutica. Ahora, ya hablamos del paciente en cuanto a control de riesgos, terapia y pues por último nos queda la consejería a la familia, no siendo menos importante de ninguna manera. Tenemos que recordar que la mayoría de estos síndromes tienen un patrón de herencia autosómico dominante donde un individuo que tiene la mutación, cada uno de los hijos de ese individuo tendrá una probabilidad del 50% de nacer, haber nacido pues con esta mutación, de manera que cuando tenemos un paciente con una mutación de este tipo, pues de estos síndromes de cáncer hereditario, tenemos que recordar que detrás hay una gran cantidad de familiares que se pueden beneficiar de esta información también. Y pues son síndromes con una penetrancia disminuida, de manera que uno puede encontrar pacientes que tienen mutación que no se van a presentar necesariamente con cáncer, pero son pacientes que están en riesgo y que, digamos, pueden beneficiarse de un adecuado control de estos riesgos. Entonces aquí rápidamente un caso clínico súper sencillo. Si nosotros tenemos una paciente en quien identificamos una mutación en BRCA1, tenemos que pensar que hay que hacer estudios, lo que nosotros llamamos genética, estudios en cascada, para identificar en esta familia quién más tiene esa mutación y poder, digamos, brindar todos los beneficios un poco de los que ya he hablado. Entonces tendremos que ir haciendo evaluación, como les digo, en cascada, que eso es evaluación primero en pacientes de primer grado, en familiares, perdón, de primer grado. Entonces tendremos que habrá que estudiar a los hijos, a los hermanos, a los papás. Eso tendrá algunas consideraciones en cuanto a edad, etcétera. Y de acuerdo a estos resultados, iremos haciendo estudios entonces en los familiares de segundo grado, de acuerdo a esos resultados en los familiares de tercer grado. Y pues evidentemente no se va a estudiar a toda la familia porque la idea es hacer un estudio en orden e ir sabiendo paso por paso a quién hay que estudiar. Pero vemos que detrás de un paciente hay una gran cantidad de gente que se puede terminar beneficiando de esta información. Y por último, digamos un pequeño detalle, y es que la identificación de mutaciones somáticas el día de hoy nos puede permitir sospechar la presencia pues, de mutaciones en línea germinal. Entonces tenemos que recordar que cuando hacemos estudios en tumor, que usualmente son solicitados por los médicos tratantes de cáncer, el propósito será buscar blancos terapéuticos. El propósito principal, porque podrá ser en algunos escenarios para pronóstico o para diagnóstico, pero se quieren buscar blancos terapéuticos. Pero hay que recordar que esta mutación que se encuentra en el tejido tumoral puede ser bien sea una mutación somática, una mutación que hace parte solamente del tejido tumoral, o puede ser una mutación que ha sido heredada por ese paciente. Entonces, esta identificación ya nos puede hacer sospechar. Aquí, simplemente pues para mostrar de manera muy rápida cuáles son los diferentes estudios genéticos que puede uno hacer en cáncer. Tenemos los estudios en sangre, que como ya dijimos, esto pretende evaluar variantes germinales que permite la identificación de síndromes de cáncer hereditario, que es sobre lo que he hablado toda esta conferencia. Tenemos la evaluación de tejido tumoral, que es la que principalmente se solicita con el propósito de ayudar pues a predecir algunos blancos terapéuticos. Y aquí, digamos, el tema importante es que se pueden identificar variantes germinales y somáticas, pero no es posible distinguir entre estas dos. ¿Qué sería lo ideal entonces? Un estudio pareado
donde se evalúa tejido tumoral y tejido normal. Esto es lo ideal, pero esto pues es más costoso y en realidad en la clínica para propósitos de tratamiento se hace esto. Pero hay que recordar entonces que cuando hacemos estos estudios, esto puede hacer sospechar que algunos de estos hallazgos hagan parte de una mutación germinal, de manera que se haga diagnóstico de un síndrome de cáncer hereditario, lo cual también tendrá un gran beneficio para ese paciente y para su familia. Entonces allí también participa un poco el papel de genetista. Entonces esto nos lleva a que hay como ha habido un cambio en este modelo donde las juntas de tumores previamente pues tenían a los médicos que participaban específicamente en el diagnóstico, tratamiento del cáncer, y las juntas de tumores moleculares, cuando ya se incluye toda esta información genética tumoral, genómica tumoral, ya empieza a incluir otras disciplinas que antes no estaban, dentro de las cuales está el genetista, ¿cierto? Para de alguna manera poder ayudar un poco a entender cómo esa información puede ayudar a la identificación de síndromes de cáncer hereditario. Entonces les muestro aquí, pues, como el panorama completo, entendiéndose nuevamente, resumiendo que las mutaciones germinales permiten hacer una mejor identificación de los riesgos de los pacientes para poder ofrecer unas medidas de control de ese riesgo. En algunos escenarios también podrá ayudar a identificar o a dirigir estrategias terapéuticas, también ayudará a hacer una adecuada consejería a la familia, eso no se debe olvidar, y vemos cómo ya estos escenarios empiezan a sobrelaparse, donde estudios somáticos me pueden ayudar a identificar estas mutaciones. Y en esta, que es ya la última diapositiva, quiero hacer énfasis en que la solicitud de un estudio genético no es solamente la solicitud de un estudio genético, esto es todo un proceso donde debe haber una consejería genética pretest. Esta consejería tendrá unos componentes, digamos, muy importantes. El paciente debe entender muy bien esto para qué es, se le debe dar información sobre qué se está buscando, en qué genes estamos buscando cosas, cuáles son los posibles resultados, variantes de significado incierto, siempre habrá que conversar un poco sobre eso, cuál es el impacto de estos resultados en el paciente y en su familia, otras cosas asociadas, como aquí no hablamos tanto de discriminación genética, pero es algo que eventualmente puede llegar, digamos, a la mesa, pero con todo esto lo que les quiero mostrar es que la consejería genética pretest es muy importante y no es solamente la solicitud de un estudio genético. Y pues tendremos la consejería genética post-test, donde habrá un componente, digamos, puramente genético, donde el paciente tendrá que entender este resultado que es esto una variante de significado incierto, cómo vamos a hacer el seguimiento a esto. Hay que hablar aquí, súper importante, sobre la consejería a la familia, hay que irnos nuevamente a ese árbol genealógico y mirar quiénes son esos familiares que debemos estudiar, y pues habrá que hacer la consejería relacionada con el manejo médico, de acuerdo a cuáles son los riesgos estimados por esa mutación encontrada, cómo se hará ese seguimiento, la remisión a las especialidades pertinentes y todo esto. Entonces, todo esto es para hacer énfasis en que esto es un proceso donde la consejería genética pretest es tan importante como la consejería genética post-test. Y con esto termino. Muchas gracias a todos por su atención.